noches. Hoy vamos a hacer un break en la serie de Teilim, ya que se acerca Hanukkah. Ya falta poco. Pensé que era adecuado dedicar tal vez esta semana y la semana que entra para platicar acerca del tema de Hanukkah. Y finalmente siempre llegamos a Teilim también, porque casi no hay un tema en el judaísmo que no está de alguna manera relacionado con algunos de los temas mencionados en el libro Teilim. En Teilim se puede encontrar psukim y capítulos enteros que están relacionados con cualquier tema del judaísmo, así que finalmente igual vamos a regresar a ver algunos psukim en Teilim, tal vez no en el orden en donde estamos, en el capítulo que nos toca estudiar, que es el capítulo 6, pero Teilim igual está relacionado con todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Tenemos una historia de Hanukkah como todo el mundo la conoce, desde el kinder que hemos escuchado, la historia de los Maccabim o Hashmonaim contra los Yevanim. Hubo una guerra, ganaron la guerra. La verdad es de que esta historia que conocemos, y que a lo mejor hasta participamos en algún momento en una obra de teatro en la escuela sobre el tema, siempre, o alguna macabiada, porque ese es tal vez el tema que más les gusta en las escuelas, trabajar con los niños. Es un tema bastante agradable, vivencial, interesante, porque habla del heroísmo de los Yehudim contra los Yevanim. O sea, es un tema que emociona y motiva a todos. Sin embargo, hay que saber que la historia como la conocemos no es más como que una introducción para poder entrar realmente al tema y entender profundamente y la verdad de lo que realmente sucede en la historia de Hanukkah. Si uno cree que nada más en la historia superficial como la conocemos, esto es realmente lo que significa Hanukkah, está equivocado. Hanukkah va mucho más allá de la historia simple o esta historia de heroísmo que todo el mundo conoce. Hay un comentario del Hazon Ish. El Hazon Ish, uno de los Gdolei Israel de nuestra generación, falleció hace un par de decenas de años. Hazon Ish dice así, que Bechlal, en general, ¿cómo es posible escribir un libro de historia de verdad? Generalmente cualquier acontecimiento que sucede, cuando ocurre, al día siguiente, no hay que esperar miles de años, al día siguiente hay una cantidad de versiones de acuerdo a la cantidad de los que van a comentar acerca del acontecimiento. Abrimos un periódico cualquier día, o varios periódicos que hablan acerca de lo que sucedió ayer, y en cada periódico lo vamos a encontrar de manera diferente. No sé si les tocó a ustedes alguna vez estar involucrados en algún acontecimiento que al día siguiente salió en el periódico. A mí me tocó en varias ocasiones. Durante la vida sucede que uno estuvo participando o estuvo presente en algo que al día siguiente estuvo mencionado en el periódico. Y la verdad es que me tocó un par de veces y ninguno de estos, lo que salió en el periódico era realmente lo que sucedió. Siempre hay algunos cambios, algunos cambian en los nombres, cambian el lugar, o y a veces hasta cambian todo el contenido de la historia. Con mucho más razón, ¿cómo es posible que se escriba un libro de historia hoy, miles de años después de los acontecimientos, y que esto sea una realidad al 100%? Es imposible. Si en un día hay tantas versiones, ¿cuántas versiones habrán después de tantos años? Dice el Hazon Ish así: negar la historia no significa nada más describirla de nuevo en forma falsificada intencionalmente. Esto en Rusia se acostumbraba, cada uno que subió al poder quitó todos los libros de historia de las escuelas y mandó nuevas de acuerdo a su conveniencia. La historia se cambia retroactivamente de acuerdo a los intereses de uno. De acuerdo a la ideología. Pero no necesitamos llegar a estos extremos para falsificar la historia. Simplemente cuando uno ignora
las razones, las causas de los acontecimientos, eso también es una falsificación de la historia. Solo historia, como está mencionada, por ejemplo, en el Sefer Shoftim, en los libros de Tanaj, que aparte de mencionar los sucesos, los acontecimientos físicos, aparte también nos dice cuál fue la razón de que esto sucedió, puede ser una historia verdadera. Por ejemplo, en Sefer Shoftim, en el Tanaj, uno abre el libro y a lo largo de todo el libro puede ver que Am Israel sufrió opresiones de tal pueblos, por ejemplo los filisteos que vinieron, oprimieron a Am Israel, pero nunca dice así nada más, vinieron los filistim y oprimieron a Israel. Siempre dice, Vayasu bnei Israel et hará beinei Hashem, y Am Israel actuó mal frente a los ojos de Hashem, y entonces vinieron tal pueblo y persiguieron al pueblo de Israel. Vainkerem beyad kushan rishatayim, vaizaku bnei Israel Hashem. Entonces empezó a Israel a rezar, a llorar, a gritar a Hashem, y entonces se levantó un salvador, una persona que los logró salvar de esta situación difícil. Pero ¿quién es el que puede decidir cuál fue la causa de una historia? Obviamente que nosotros hoy no podemos saber tal cosa fue por tal situación. No tenemos la capacidad de ver esto. Solo aquellos que eran Nevi'im, que eran profetas, que tenían Ruach HaKodesh, podían saber las razones, las causas de las cosas. Hoy en día no hay forma de saber. No estamos en este nivel para poder relacionar un acontecimiento con una causa, con una razón que trajo esta situación. Hoy el que dicen nuestros sabios que a partir de la destrucción de Beit HaMikdash, lo nitna nebuá ela leshotim, solo los tontos profetizan. Entonces hoy aquel que va a querer decir, mira, tal cosa sucedió por tal actitud o por tal comportamiento, no es más que un tonto porque no tenemos nebuá. Pero los libros de Nevi'im que tenemos, Sefer Shmuel, Sefer Shoftim, Sefer Melachim, todos estos libros escritos por profetas, ahí es donde cuando dicen fue tal comportamiento y por eso fue tal reacción, tal situación difícil de Am Israel, o al contrario, porque Am Israel hizo Teshuvá, por eso vino la salvación, eso es 100% verdad. Cuando no hay Ruach HaKodesh, cuando no hay Nevuah, es muy difícil que tengamos una historia verídica, siempre va a ser inclinada o va a ser distorsionada de acuerdo a la ideología o a la forma de ver de la persona que escribe esta historia. Somos subjetivos y siempre la vamos a describir como algo que lo que nosotros quisiéramos ver en esa historia. El ejemplo mejor para esto está en lo que dicen nuestros sabios en la Gemara, en Masejet Shabbat. Nuestros sabios preguntan, ¿Mai Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? ¿O qué es la historia de Hanukkah? ¿Y qué esperaríamos nosotros? Imaginemos que nunca hemos escuchado lo que dice la Gemara, y yo les pregunto, la Gemara en Masejet Shabbat abre un tema, ¿qué es Hanukkah? ¿Qué es lo que esperan ustedes que esté escrito en esta página de Talmud cuando van a describir lo que sucedió en Hanukkah? Los milagros, la guerra, como los Hashmonaim vencieron a los Yevanim, que como eran poquitos, que eran héroes, grandes, fuertes, etcétera, etcétera. Uno abre esta página de Gemara y no encuentra absolutamente nada acerca de este tema. No se menciona. No hay guerras ahí, no hay ni siquiera los decretos de los Yevanim contra los Yehudim, ni las victorias, las grandes batallas o guerras que han ganado. No se mencionan. Tal vez se menciona como una forma de insinuado, una palabra, pero como tema no está. Como tema hay otra cosa, que cuando la Gemara dice Mai Hanukkah, el tema que la Gemara menciona es el tema del aceite, del milagro del aceite. Eso es todo lo que menciona. Y esto, la verdad, uno ve esto y dice, esto es Hanukkah, yo tengo otra historia de Hanukkah. Es algo completamente diferente a lo que yo conozco de Hanukkah. ¿Dónde están los Maccabim y los Hashmonaim? Y así el que ve en el Rambam, cuando habla de Hanukkah, voy a citar ahorita Rambam Ilhot Hanukkah Peregim, él dice así. Él viene a decir qué pasó. El Rambam, antes de decir los halajot,
¿Qué es lo que hay que hacer? Dice la historia. ¿Por qué hay que hacer lo que hay que hacer? Bebait Sheni, así dice Rambam, cuando existió el segundo Beit HaMikdash, Shemalchu Yavan, cuando los Yevanim estaban dominando, gobernando en Eretz Israel, Gazruk Zerot al Israel, hicieron ciertos decretos, Bitlu Datam, anularon las leyes de la religión judía, no permitieron cumplir los preceptos, Velo inichu otam la'asok betorah u'mitzvot, no les permitieron ocuparse en la Torah y en los mitzvot, Upashtu yadam b'mamonam u'bivnotem, los persiguieron quitándoles bienes materiales, metieron las manos en las bolsas de los Yehudim, ubivnoteem, quitaron a las hijas, venichnesu la'ehal, entraron al Beit HaMikdash, parzu bo pratzot vetimu ta'arot, profanaron Beit HaMikdash, impurificaron todo lo que estaba puro, vetzar laem le Israel meod mipneem. Y Am Israel sufrió mucho por los Yevanim. Ulechatzum lachatz gadol, estaban bien oprimidos. Asher dichem aleem Elokei Aboteinu, hasta que Dios tuvo misericordia sobre Am Israel, veoshiam miyadam, y salvó a Am Israel de los Yevanim. Veitzila, vegavru bnei Hashmonaim, Kohanim agdolim, ve'aragum, veoshiu Israel miyadam, los bnei Hashmonaí, los Hashmonaitas, lograron vencer a los Yevanim. Ve'emidu melech min ha-Kohanim, pusieron un rey que era de los mismos Kohanim, ve'chazra malchut le Israel, regresó a Israel a volver a gobernar, a dominar en Eretz Israel, yeter al 200 shana de Hurban Hasheni, por más de 200 años hasta que llegó el Hurban de Beit HaMikdash. Es todo lo que dice Rambam acerca de la historia de Hanukkah. O sea, no menciona nada de cómo fueron los milagros de este acontecimiento. No hay ni siquiera análisis de los movimientos militares, la estrategia. En todo esto no encontramos absolutamente nada. Esto nos indica que para nuestros sabios todos estos detalles no tienen importancia cuando nuestro interés es realmente entender a fondo los acontecimientos. Un ejemplo, en la Torah encontramos un pasuk que menciona, que insinúa las guerras que tuvieron los Hashmonaí con los Yevanim. Hay un pasuk en Sefer Dvarim, Perek Lamed Gimel, dice así: Barech Hashem cheilo ufoal yadav tirtze, mechatz motnaim kamav umesanav min yekumun. O sea, Moshe Rabbeinu está diciendo que Dios va a bendecir a Am Israel, de que va a poder vencer a sus enemigos. Dice Rashi, Ra'a, vio Moshe Rabbeinu en Ruach HaKodesh, en profecía, She'atidin Hashmonaí uvanav leilachem uvdei kochavim. Moshe Rabbeinu vio que los Hashmonaitas, Yohanan Kohen Gadol y sus hijos van a tener una guerra contra los Yevanim. Veitpalel alehem, y Moshe estuvo rezando por ellos desde su momento cuando él vivió, muchos años antes, miles de años antes, casi 2000 años antes que ocurren estos acontecimientos. Lefi shehayu muatim yudbet benei Hashmonaí ve'elazar keneged kama rebavot, lekach neemar barech Hashem cheilo ufoal yadav tirtze. Según este comentario de Rashi, Moshe Rabbeinu ve en Ruach HaKodesh la guerra de los Hashmonaí contra los Yevanim y decide rezar por ellos. ¿Por qué? Porque él ve que van a ser muy poquitos contra decenas de miles. ¿Cuántos poquitos? Nosotros también decimos en la tefilá, en Hanukkah, en Aranisim, Rabim beyad me'ati, que fueron muchos entregados en manos de poquitos. Pero ¿qué tanto poquitos? ¿Cuántos eran? Creemos que a lo mejor eran unos miles contra decenas de miles. No, dice Rashi que realmente eran 13 personas, los 12 hijos de Yohanan con el papá, Yudbet benei Hashmonaí ve'elazar. Los 12 hijos de Matitiao, ¿no? Los 12 hijos de Matitiao. Perdón. 13 personas contra decenas de miles. Es un milagro que cualquier forma que lo veamos es una cosa 100% sobrenatural. Ni siquiera esto está mencionado en las fuentes de historias nuestras. Como que no tiene mucha importancia esto.
porque nuestros sabios no le dan importancia a los detalles, sino lo que más les interesa, y esto es el punto importante que debemos de saber, lo que les importa son las razones profundas, las causas espirituales de cada situación y situación, y no tanto a los detalles. El milagro fue miles contra más miles, o una docena de personas contra decenas de miles. El hecho que Am Israel tuvo que pasar por ese sufrimiento y lo logró a superarlo, hay que analizar el por qué entraron a esta situación, cómo lograron salir, cuáles son las razones espirituales, y esto es realmente lo importante. Y eso es una ashkafá, una forma de ver muy diferente a lo que acostumbrábamos ver. Nosotros nos impresionamos siempre por lo que vemos con los ojos, y la Torah nos enseña no impresionar tanto por lo que vemos por los ojos, sino siempre ver lo que está detrás de las cosas, no tanto los acontecimientos o los detalles físicos de las cosas, sino cuáles son las causas verdaderas. Y esto es lo importante, es lo que debemos de sacar para nosotros de cada fiesta y fiesta. Cuando venimos a Hanukkah o a Purim o cualquiera de estos, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuáles son lo que está por debajo del tapete, del fundamento? ¿Qué es lo que está detrás de las cosas, en el fondo? Y esto es lo importante, ¿qué podemos aprender de esto? Y así encontramos en lo que dicen nuestros sabios cuáles son las verdaderas causas y razones de lo que ocurrió en Hanukkah. Así dice uno de los comentaristas del Tur, el Beit Hadash, Rabbi Yoel Sirkish, y dice así. Él habla acerca de la diferencia entre Hanukkah y Purim. ¿Por qué son un poco, o son diferentes la forma de festejar? Ya nos damos cuenta que en Hanukkah no nos dedicamos a fiestas, no hay grandes eventos. Lo que hay principalmente en Hanukkah, alajá. No hablamos de lo que acostumbramos a hacer. Acostumbramos a hacer fiestas y eventos, pero en alajá, en Shulchan Aruch, no hay más que decir Alel todos los días y decir Al Nisim en el Shmones. O sea, más que nada, Hanukkah son días de lo que la Gemara le llama Halel Veoda, agradecimiento y alabanza a Dios. A esto nos dedicamos en Hanukkah. Purim no. Purim no decimos, ni siquiera decimos Halel. Purim lo que hacemos es realmente festejar, con comida, bebida, más bebida que comida. Disfrazamos, hacemos una fiesta de mucha alegría. Esas son maneras muy diferentes de festejar. ¿Por qué esa diferencia? Dice el Baj así: Behanukkah ikar gzeira ita al sheitrashlu ba'avodah. Hanukkah, la gzeira, el decreto que vino contra Am Israel, vino porque se habían abandonado completamente. Litrashel significa como uno que es flojo, se le dio flojera en la boda. Ya no se esforzaron en la boda, en el servicio divino, en servir a Dios. Ya lo hicieron como si fuera rutina, ya no con el entusiasmo, con la alegría, con la entrega, con el fervor. O sea, ya como, bueno, nos vestimos cada mañana, comemos, también rezamos, también hacemos los korbanos. Se llama Itrashlu ba'avodah. Ve'al kein hayta gzeira levatel mehem ha'avodah. Sabemos que Dios actúa con nosotros en la forma que nuestros sabios llaman midah keneged midah. O sea, todo lo que nos pasa tiene relación con algo que hicimos. No hay desconexión. Las cosas no vienen gratis. Si lo que sucedió en aquella época era principalmente de que los Yevanim cancelaron la Avodah en Beit HaMikdash, esto es el tema principal, profanaron Beit HaMikdash, impurificaron Beit HaMikdash, cancelaron la Avodah, esto tiene que ver con algo que nosotros hicimos, y eso es lo que es importante en estos acontecimientos, y eso es lo que encuentran nuestros sabios como el tema principal de Hanukkah. Vamos a ver, dicen nuestros sabios, dónde fue el problema principal. El punto principal, no lo que está alrededor. El punto principal en la época de Hanukkah es la cancelación de la Avodah en Beit HaMikdash, la profanación de este lugar sagrado. Y si eso es lo que ocurrió, esto nos ayuda, es un hilo para poder llegar a la razón. Hay que buscar ahí es donde hay que buscar la razón, y la razón ahí está, porque hemos soltado
la rienda, hemos dejado de utilizar Beit HaMikdash como el lugar más importante, el lugar que debe de crear más entusiasmo y emoción en Am Israel. Dejó de ser esto. Dice Dios, si ustedes no sienten esta emoción para servir a mí en Beit HaMikdash, pues se los voy a quitar. Que de Tania בברייתא שגזר עליהם לבטל התמיד. ועוד אמר להם מצווה אחת יש בידם, אם אתם מבטלים אותם מידם כבר הם אבודים, ואיזה זה הדלקת המנורה שכתוב בה להעלות נר תמיד. El decreto principal fue apagar la menorá. La menorá, ¿por qué la menorá? La menorá es el símbolo, no solo el símbolo de la luz, la menorá es el símbolo del entusiasmo diario. La Torah dice lehalot ner tamid, es una mitzvah que se cumple en Beit HaMikdash día tras día. Hay una insinuación de esta muy bonita en la Torah, en la parashá de Behalotcha, la parashá que habla acerca del Aarón que está ordenado para prender la menorá. Dice Behalotcha et hanerot el mul pnei menorá yairu shivat hanerot, o sea, le está dando Hashem a Aarón a Cohen las instrucciones, cómo, en qué orden, en qué forma prender la menorá, y luego dice ahí vayas ken Aarón, y así hizo Aarón. Viene Rashi y da un comentario. ¿Qué comentario dice Rashi? Vayas ken Aarón melamed shelo shina, no cambió de las instrucciones que le dio Dios. Y todo el mundo, cuando estudia eso, pregunta, ¿acaso hubiéramos pensado que Aarón a Cohen va a cambiar? Si Dios le dice hacer así y él iba a ser diferente. En Beit HaMikdash, sabemos que Beit HaMikdash es un lugar muy peligroso. No es como cualquier lugar donde uno tiene mucho libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Dios no tiene policías en este mundo. Sabemos que este mundo es como un supermercado. ¿Qué pasa en el supermercado? Entramos, agarramos un carrito y nos la ponen muy bonito con musiquita en el fondo, hay aire acondicionado, están los productos ahí en los expuestos, podemos agarrar lo que nos guste, nadie nos dice nada. Inclusive ya en los lugares así muy modernos, ni siquiera hay gente que te atiende. Ahorita es un problema, o sea, no encuentras, tú tienes que buscar solo. Antes en el sistema antiguo siempre había gente que te... Ahorita no, ahorita es libre, tú llevas lo que quieras. Self-service. Y hay productos muy caros y de mucho valor, igual los puedes poner en tu carrito. El problema nada más está cuando sales. Ya cuando quieres salir, tienes que pasar por una cajera, el cajero, y te saca cada producto de tu carrito y te revisa, y cada cosa tiene su precio. Así Dios maneja este mundo. No hay policías. Dios no tiene policías aquí en este mundo. Nos deja hacer lo que queremos. Aparentemente podemos hacer lo que queremos. No se ve como que no hay ningún control. El problema está de que cuando uno sale, cuando ya vamos de salida, sí vamos a tener que pasar ahí por cada cosa. Nos van a revisar, y cada cosa que hicimos en esta vida va a tener su precio. En todo el mundo así funciona, menos en un lugar. El Beit HaMikdash. Allá no existe, allá no es así, allá no puede hacer lo que quiere. Sabemos que los hijos de Aarón a Cohen, que eran gente de lo más elevado que Am Israel tenía, vinieron con las intenciones más elevadas y más puros. ¿Para qué? Para servir a Dios, no más, no, Hasu Shalom, otra cosa. O nada más que hicieron algo no en su momento, no en su... como se le había dicho, o sea, no en el momento adecuado. Inmediatamente la reacción es que murieron. O sea, Beit HaMikdash no es un lugar donde hay libre albedrío. Entonces, ¿acaso hubiéramos pensado que Aarón a Cohen va a cambiar de las instrucciones que le dio Dios cómo encender la menorá? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que nos quiere decir Rashi cuando dice Melamed shelo shina? Que Aarón a Cohen no cambió en la forma como lo hizo desde el primer día. O sea, nos podemos imaginar, y cada uno seguramente lo puede imaginar, cómo estuvo en la primera vez que Aarón encendió la menorá en Beit HaMikdash. Con qué alegría, con qué entusiasmo, con qué dedicación, con toda la concentración. Seguramente, inaugurando cualquier institución es de mucha emoción. En Beit HaMikdash prender la menorá lo hizo con todo el entusiasmo que uno puede tener. Pero el problema es
cuando ya es por segunda vez, tercera vez, otro día, semana, mes, años, 365 días al año, ya poco a poco se va apagando, la flama va bajando. El entusiasmo no puede uno mantener la misma emoción como el primer día, ya va uno acostumbrando. La naturaleza es de que ya lo haga uno ya después como una rutina. Vayas que Aarón, dice Rashi, Melamed, Shelo Shina, Aarón no cambió absolutamente nada. Con la misma intención, con la misma dedicación como en el primer día, así siguió todos los días. La menorá, Lehalot Ner Tamid. La menorá es el símbolo del servir a Dios con la alegría constante, mantener el mismo nivel de entrega para servir a Dios y no permitir a que esta emoción esté bajando. Nosotros lo experimentamos año tras año. Cada año, cuando llega Rosh Hashanah, todo el mundo siente una emoción, como es algo nuevo. Venimos todos al Bet HaKnesset, rezamos y le metemos mucha energía. Llega Yom Kippur, que es el máximo día, y si algunos todavía en Rosh Hashanah a lo mejor no le entraron, ahí todo el mundo le entra y todo con mucha energía. El problema no está en estos días, el problema empieza después. Pasan unos días y vemos que se va enfriando. De todos los que en Yom Kippur creían que a lo mejor esto significa que todo el tiempo van a estar, de repente ya no están. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener este ritmo de energía y de entusiasmo. La menorá representa consistencia o esta constancia. Entonces, por lo tanto, midá keneged midá, y trashlu ba'avodah, donde se notó principalmente la profanación de Beit HaMikdash, con la menorá, con el aceite de la menorá, que ya no se pudo prender más. Pero cuando Am Israel hizo tshuvá, limsor nafsha, ¿cuál fue? Sabemos que cuando uno hace un pecado, tiene que hacer tshuvá, y la tshuvá tiene que ser siempre, igual como el castigo o la reacción de Dios es midá keneged midá, siempre tiene relación con la mala actitud de uno. También la tshuvá tiene que ser lo que nuestros sabios llaman tshuvata mishkal, tiene que ser en la misma medida que descompuso, en esa misma forma tiene ahora que componer. Si la descomposición fue y trashlu ba'avodah, de aflojar la cuerda y no tener ese entusiasmo, esta entrega, la forma de corregirlo ahora es a través de mostrar mesirut nefesh, una entrega que muestra la disposición de dar todo lo mío para Dios. Esto sería la corrección de esa falta de trashlu ba'avodah. Por lo tanto, la forma de corregir era cuando los Hashmonaim, aunque eran poquitos, 13 personas apenas, 13 personas no salen a la guerra contra decenas de miles, a menos de que están dispuestos a entregar todo, que ellos no pueden saber que Dios les va a hacer el milagro de ganar la guerra. Por lo tanto, כשחזרו בתשובה למסור נפשם על העבודה, הושיעם השם על ידי הכהנים עובדי העבודה בבית השם, על כן נעשה הנס בנהירות תחת אשר העירו נפשם למות על קיום העבודה. Cuando hicieron la midá keneged midá, תשובת המשקל, con mesirut nefesh, Hashem les volvió a dar un milagro de ¿qué? Milagro de precisamente en el tema de las velas, encontrando aceite, haciendo ahí un milagro que en lugar de que alcance un día, les alcanzó 8 días y podían de nuevo prender las velas. Entonces aquí está, en unas pocas palabras que nos da el Bach, Rabbi Yoel Sirkish nos da la esencia de toda la historia. El Het, ¿cuál fue la falta de Am Israel? ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Cuál fue la corrección del comportamiento de Am Israel? Y entonces, ¿cómo se descompuso toda la situación? Esto es la historia. Y esto es lo que la Gemara dice. May Hanukkah, en toda la página de Gemara en Masechet Shabbat, Daf Chav Bet, cuando habla de la historia de Hanukkah, eso es lo que menciona el milagro del aceite y las velas, porque esto representa realmente la historia de Hanukkah. Esto es la raíz espiritual
y lo equivalente en lo físico era la presión de los Yevanim, la cancelación de la Abodá, la guerra, la victoria, la purificación y el milagro del aceite. La verdadera historia, como dice el Chazon Ish, es aquella que se basa en el Ruach HaKodesh de nuestros sabios, que tienen la capacidad de ver la raíz de las cosas y no lo que sale en los periódicos o cualquier otro documento histórico como libros, etc. Muchas veces escuchamos de personas, eso sucede muy seguido, que me dicen, oiga, yo vi en una película tal historia, tal cosa, ¿qué opina? No hay una cosa más controversial o irreal que basarse en lo que dicen las películas. Las películas es precisamente el símbolo de la imaginación de la gente, y es la cosa más irreal que existe. ¿Qué hace la gente? Se basa en lo que dicen las películas, se basan en lo que dice la televisión, lo que dicen en el periódico. Cuando uno dice, pero te discute algunos acontecimientos, dice, no sucedió, dice, pero yo lo vi en el periódico. O sea, la gente ve lo que dice en el periódico como lo máximo, o sea, como algo que no hay... no hay otra verdad. No hay discusión. Fuera, allá arriba, como dice la Gemara, dice que arriba del Ein Botkim Lemala Min HaKeuna, ya cuando llegamos al Kohen Gadol, arriba de esto ya no hay que checar, eso es lo máxima autoridad. O sea, ya en el periódico lo dijo, pues ya no puedes ni discutir, ya no hay forma. Eso es la cosa más segura. Pero yo conocí una persona en Jerusalén, había una persona, un hombre muy sabio, se llamaba Sholem Rosenblit, muy conocido en Jerusalén. Él decía que en un periódico hay una sola cosa que es verdad, y también nada más para un día, es la fecha. Otros le dijeron, pero el precio también. Dice, pero era la época de la inflación, dice, donde cada rato cambiaron los precios. Dice, eso tampoco es verdad, porque ya desde que imprimieron el precio hasta que lo venden, ya ha cambiado el precio. O sea que realmente uno que ve la realidad, que quiere ver la verdadera realidad, entonces no lo busque en el periódico. El periódico puede describir los acontecimientos de acuerdo a lo que los ojos ven. Y los ojos, por más buenos que sean, aún aquel que tiene la mejor vista, no puede ver más allá. Hay un límite hasta donde pueden ver los ojos. Podemos ver lo externo, pero no podemos entrar con los ojos, penetrar a lo que sucede detrás de las cosas. Para eso se necesita otro tipo de vista. Una vista que no utiliza los sentidos físicos, es una vista que va directamente con el alma, que puede ver hacia adentro. Así dicen nuestros sabios, Hashem ire, Adam ire la enaim, ve Hashem ire la levav. El hombre ve con los ojos, pero Dios ve hacia adentro, hacia los corazones. Es otro tipo de vista. La nebuá, los profetas, ese tipo de vista tienen, vista que no pasa a través de los ojos. Solamente ese tipo de vista puede dar una dimensión correcta de los hechos. Hay una Gemara en Masejet Yomá. La Gemara habla acerca de Esther HaMalká. Esther HaMalká, la Gemara dice, hay un pasuk en Teilim, ahora sí vemos Teilim, la menatzeach al Ayelet HaShachar, Mizmor la menatzeach al Ayelet HaShachar. Dice la Gemara, ¿quién es Ayelet HaShachar? Zu Esther. Es Esther HaMalká. Amar Abasi, lama nimshela Esther le Shachar. Shachar es la mañana, la madrugada, cuando se aclara. Shacharit, amanecer. ¿Por qué Esther se compara con el amanecer? Lomar lecha mas Shachar sof kol halayla, af Esther sof kol hanisim. Para decirte que igual como el amanecer es el final de la noche, así Esther es la historia final de los milagros. O sea, ahí terminan los milagros. Pregunta la Gemara, ¿acaso con la historia de Purim, Esther es la historia de Purim, terminan los milagros? Es el último milagro. Si tenemos Hanukkah, la historia de Hanukkah es después de Purim. Sucede 200 años o 300 años después. La historia de Purim sucede antes de que se construya el segundo Beit HaMikdash, cuando están en Galut, ¿verdad? Después de esto es cuando regresan, construyen el segundo Beit HaMikdash. La historia de Hanukkah sucede ya en la mitad de la época del segundo Beit HaMikdash.
ya a la mitad. Entonces, ¿cómo que dices que ya se acabaron los milagros? Igual como amanecer es el final de la noche, así Esther es el final de los milagros. Contesta la Gemara que hay dos tipos de milagros. Hay milagros, así dice la Gemara. Veahika Hanukkah, dice la Gemara, nitna lichtov ka'amrina. Hay dos tipos de milagros. Hay milagros que fueron hechos para que los escribamos, que sean escritos en los libros de Tanaj, y hay otros que no fueron para que sean escritos. El último milagro que fue hecho para que pueda ser escrito, registrado en los libros de Tanaj, es el milagro de Purim y fue registrado en Megilat Esther. Hanukkah ya no tenemos ningún libro de Tanaj que describe los milagros de Hanukkah. Esto quedó en Talmud, en Torah Shebe'al Peh, pero en Torah Shebichtav ya no tenemos el milagro de Hanukkah. O sea que Hanukkah se considera como Torah Shebe'al Peh y Purim es como Torah Shebichtav. Y esto es una diferencia básica en la historia, entre la historia de Hanukkah y de Purim, y esto es la razón. Eso es otro detalle de ver a fondo. Eso es la razón de la diferencia en la forma como festejamos Purim y Hanukkah. Mencionamos antes que hay una diferencia en la forma de festejar. En Purim no encontramos, fíjense algo muy interesante, en Purim nunca encontramos que un yehudí festeje Purim de manera opuesta a lo que realmente es la forma correcta de festejar. Por ejemplo, no encontramos que uno esté ayunando en Purim, que uno esté sentado en el piso diciendo lamentos como Tisha B'Av. En Purim no escuchamos. Todos los yehudí festejan Purim más o menos como la halajá dice. O sea, la halajá dice que hay que tomar, hay que comer, hay que bailar, y no encontramos un yehudí que no festeje de esa manera, que lo distorsione la fiesta y que lo haga de otra forma. En Hanukkah no. En Hanukkah, lamentablemente, muchos no solo que no festejan correctamente, sino hacen hasta lo contrario. Si toda la idea de Hanukkah es lo bejail velo bekoach amar Hashem, kim beruji amar Hashem, toda la idea de Hanukkah es mostrar que no la fuerza física, no los grandes ejércitos, no los aviones de guerra y los tanques son los que te dan la fuerza, sino el espíritu. Eso es lo que está dominando aquí. Y esto era la idea de toda la guerra entre Hashmonaim y Yevanim. Yaván representa toda la fuerza física, el gran imperio griego que va y conquista todo el mundo. Y los Hashmonaim, que son poquitos, pero son muy fuertes. ¿En qué aspecto fuertes? Espiritualmente, con su emuná, donde Matitiao agarra la bandera y dice: Mila Hashem Elai, ¿quién es el que quiere luchar para Hashem? Que venga y se junte conmigo. Eso es lo que los guía, lo que los maneja, no la fuerza física. Y nosotros a veces lo cambiamos para hacerlo la fiesta de los macabeos, las macabiadas, la fuerza física. Les relacionamos a los macabim con el poder físico. Toda la idea de la macabiada es venerar a la fuerza física del cuerpo, y le damos el nombre de los macabim. Cuando la palabra macabí, originalmente, ¿qué significa macabí? Es una abreviatura de 4 palabras. Mi, kamoja, baelim, Hashem. ¿Quién es como tú, Dios? O sea, entregando todo el crédito del poder, de la fuerza a Dios, y no tomárselo a uno mismo. Y nosotros utilizamos exactamente ese concepto al revés, para tomar el crédito del poder hacia el mismo ser humano. ¿Cuál es la razón que en Purim todo el mundo festeja correctamente y en Hanukkah no? Porque Purim nitan leikatev, dice la Gemara. O sea que como Purim es algo que fue escrito en Tanaj, y Tanaj está escrito con Ruach HaKodesh y con profecía, a través de la Megilá de Esther llegamos a entender las raíces, las razones profundas de los acontecimientos. Dice la Megilá muy claramente cuáles son las razones. Esther Amalcán manda al pueblo a ayunar 3 días y 3 noches, a hacer chuvá, y se entiende que es por alguna falta del pueblo, por eso sucede lo que sucede. No hay lugar para equivocarse. Pero Hanukkah, por lo mismo de que es Torah Shebe'al Peh, no hay profetas que
nos dicen cómo es Hanukkah. Hay acontecimientos históricos, pero no hay un profeta que nos señale exactamente cuáles son las razones. Entonces cada quien lo analiza y lo ve en la manera como quiere ver. Vemos con los ojos, y los ojos ven en forma subjetiva y no en forma objetiva. Muchos ven nada más la parte externa, las guerras, la pelea física. Y la Mishnah en Pirkei Avot dice, Al tistakel bakankan ela bema sheyesh, no te fijas en el envase, sino en el contenido, en lo que trae adentro. Pero al ser humano le cuesta mucho trabajo ver lo interior, y por lo tanto hay muchos que ven al contrario, en lugar de llegar a la conclusión verdadera de lo que era Hanukkah, del que el espíritu es lo que gana, ven la parte física y consideran a Yehuda Maccabi como un héroe, Hércules, ¿no? El que tiene con sus músculos puede levantar al mundo entero. Dice Rabbi Elhanan Wasserman sobre el pasuk, Zchor yemot olam, binu shnot dor vador, sh'al avicha veyagedcha, zkeinecha veyomru lach. Es un pasuk en Chumash Devarim. Recuérdate los días de toda la historia. Trates de entender, dice la Torah, lo que sucedió en cada generación y generación. Pero para eso tienes que le preguntar a tu papá y para que te cuente, y a tus ancianos para que te lo expliquen. Dice Rabbi Elhanan Wasserman que aquí hay una orden de Hashem. En este pasuk hay una mitzvah de estudiar para entender y recordar los acontecimientos históricos de todas las épocas de Am Israel. Es una mitzvah. Tenemos una mitzvah de conocer la historia de Am Israel. Igual como hay una mitzvah de entender lo que la Torah dice en cada parte y parte de la Torah, así hay una mitzvah de entender todo lo que sucedió en cada época y cada generación desde el principio de nuestra historia. Es una mitzvah de la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah quiere que entendamos, que nos profundicemos? Porque nosotros, una de las pruebas más difíciles que tiene el ser humano aquí en este mundo es aceptar que los caminos de Dios son justos. Es una de las pruebas más difíciles. Dios maneja el mundo de manera que muchas veces parece como que no hay justicia, como que no actúa correctamente con nosotros. ¿Cuánta gente no pregunta, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué tal persona que es un noble y una persona, un tzadik, un justo, y le va tan mal? Y a este que es un malvado le va tan bien. Son preguntas que cualquiera casi pregunta, son pruebas muy difíciles. La única manera de poder darse cuenta de la justicia de Dios, hay dos condiciones en cita. Uno, tener perspectiva. No puedes verlo cuando suceden las cosas. ¿Por qué? Porque Dios trabaja a largo plazo y nosotros queremos las respuestas de corto plazo. Entonces, no podemos querer de inmediato entender procesos que duran mucho tiempo. Necesitamos perspectiva. Uno. Dos, necesitamos profundizar y ver lo que está de fondo, detrás de las cosas, no nada más ver el envase, ver el contenido. Entonces, la única forma de poder entender la justicia de Dios en este mundo es checar desde ahora, desde atrás, o sea, retroactivamente la historia, aunque sea al contrario, más atrás, más importante, porque tenemos ahora ya más perspectiva y profundizar en el tema, tratar de entender, no ver nada más lo exterior, para poder entender la justicia de Dios, lo que nos ayudaría a superar siempre esta prueba acerca de dónde está la justicia de Dios. Esa es la orden que está aquí en Binu Shnot Dor Vador. Entiendan lo que sucedió en cada generación y generación. Y la Torah nos da las herramientas, el camino para poder entender eso en forma correcta. ¿Cuál es la forma de cumplir esta mitzvah? Dice la Torah, no confíes ni en tu interpretación, ni en tu entendimiento, porque tú eres subjetivo, no eres objetivo. Ves con los ojos, y los ojos ven lo que uno quiere ver. No nosotros los ojos ven y de acuerdo a eso analizamos, sino de acuerdo a nuestra postura, a la ideología que tenemos, así vemos las cosas. ¿Cuál es la forma correcta de analizar y entender la historia? Tienes que preguntar a tus padres, tienes que preguntar a tus ancianos, tienes que preguntar a los grandes sabios de Am Israel que tenían Ruach HaKodesh, que tenían profecía, para poder entender
bien, correctamente lo que sucedió. Dice Rashi, ¿quiénes son Avija y quiénes son Zkeineja? Al Avija dice Rashi, Heilu Neviim Shenikreu Avot. Los Neviim, los profetas se llaman patriarcas Avot. A ellos hay que preguntar. Zkeineja, Heilu Chachamim. Hanukkah es uno de los oportunidades que tenemos de cumplir esta mitzvah, porque precisamente porque no está escrito en el Tanaj, aquí hay una oportunidad, una posibilidad de libre albedrío, de escoger entre leer libros de historia nada más, leer periódicos, leer historiadores lo que dicen, o basarse en lo que nuestros sabios dicen, en lo que Ruach HaKodesh de ellos está diciendo, para entender realmente lo que sucedió. Existe una Megilá que se llama Megilat Antíochos. ¿Han oído Megilat Antíochos? Es unos rollos que se encontraron que describen la historia de Hanukkah. Se llama Megilat Antíochos. Y ahí dice lo siguiente. Voy a leer ahorita de Megilat Antíochos. Dice, Bagris era un nombre de un jefe de ejército de Antíochos. Bagris había Sar Tzva Antíochos. Ubai Machane Gadol, él vino con gran ejército para hacer una guerra contra Israel. Vayegarshu oto benei Matitiau, los hijos de Matitiau lo corrieron. Vayanos el Antíochos, se regresó escapándose hacia Antíochos. Vayemarlo Bezeh Alashon, y le dijo lo siguiente: Hata Melech, tú, el rey, Samta Tzivui levatel min hayudim Shabbat Rosh Chodesh v'Milah. Tú pusiste un decreto a los Yudim de anular estos 3 mitzvot de Shabbat, de Rosh Chodesh y Brit Milah. Mirma Gdolah humeret betocha. Hay una gran revolución en Am Israel. Asher im yelchu kol ha'amim v'ha'umot v'ha'leshonot lo yuchlu lechameshet bnei Matitiau. Aunque vengan, la revolución es tan fuerte, así le comenta este general, la revolución es tan fuerte que aunque vinieran todos los pueblos del mundo a hacer la guerra contra los Yehudim, no van a poder vencer a los 5 hijos de Matitiau. Me'arayotem chazakim, son más fuertes que leones. Uminesharim em kalim, son más ligeros que águilas. Umidubim em marim, y son más ágiles que los osos. Así fue la forma como vio este general de Antíochos las cosas. Él lo vio a los hijos de Matitiau como fuertes héroes, que por eso no puede hacer la guerra contra ellos. A cambio vienen estos sabios y le dan otra interpretación. Haranisim, Varaniflaot, Varachuot, Varamilhamot, שעשית לאבותינו בימים הזה. No Matitiau, no fuerza, no son leones, no son tigres, no son águilas. הקדוש ברוך הוא nos hizo milagros. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. Cuando vinieron los griegos para anular la Torah, para hacer olvidar de tus leyes, Atá berajameja rabim amadetran, tú Dios, con tu misericordia, estuviste al lado de ellos. Rafta et Ribam, peleaste por ellos, Danta et Dinam, juzgaste su juicio, Nakamta nikmatam, tomaste la venganza de ellos. Masarta giborim beat harashim. Entonces claramente nosotros decimos en la tefilá exactamente lo opuesto de lo que dice este general. Él dice, mira, son leones, son águilas, son más que osos. Y nosotros decimos, Masarta giborim beat harashim. Entregaste los fuertes en manos de débiles. O sea que realmente Matitiau y sus hijos, podemos imaginar, la Torah dice, la Gemara dice, Torah mateshet kocho shel adam. Aquellos que se dedican a estudiar Torah nunca pueden ser fuertes. La Torah los debilita físicamente. Los que están dedicados a estudiar la Torah no son fuertes. Fuertes son aquellos que están en deportivo todo el día haciendo pesas. Y Matitiau y sus hijos eran gente dedicada a la Torah. Dijeron Mila Hashem Elai. Entonces no fueron fuertes, fueron débiles. Hashem les ayudó a entregar los fuertes en manos de débiles, los muchos en manos de poquitos. Rabim biyad me'atim, Reshaim biyad tzadikim, los malos en manos de justos, etc. Cuando nosotros decimos en Hanukkah, y eso es un punto importante y la conclusión para el día de hoy, cuando vamos Bezrat Hashem en un par de semanas a decir Ala Nisim V'Ala Niflaot, y todo este párrafo en la tefilá
3 veces al día durante los días de Hanukkah y aparte en Birkat Hamazon. Ahí es donde tenemos la oportunidad, si realmente vamos a concentrar en lo que decimos, vamos a pensar en las palabras, vamos a tener la oportunidad de cumplir esta mitzvah de Sh'al avija ve'yagedcha zkeinecha ve'yomru lach. Tu obligación es escuchar lo que dicen tus profetas, lo que dicen tus sabios acerca de la historia, qué es lo que sucedió en la historia. Aquel que va a hablar de la fuerza de los Yevanim, el heroísmo de ellos, no solo que no cumple la mitzvah de Hanukkah, sino al contrario, de los Yehudim, de los Hashmonaim, no solo que no va a cumplir con la mitzvah de Hanukkah, sino todo lo contrario, va a profanar lo que realmente era el valor y la grandeza de los Hashmonaim. Es profanar su nombre, porque ellos lucharon precisamente contra el helenismo, contra la veneración del cuerpo, y nosotros venimos y hacemos de ellos exactamente lo contrario de lo que ellos querían que suceda. Entonces, pero sí merecen ser recordados. Recordados, claro, como los grandes luchadores por el espíritu de Am Israel, la Mesirut Nefesh, la disposición de entregar vida por los principios que nosotros tenemos. Esto es el recuerdo que hay que tener de los Hashmonaim. Bezrat Hashem, que Dios nos ayuda a recordar correctamente a los Hashmonaim, para que estos milagros que Dios les hizo nos va a repetir con nosotros, siempre y cuando seguiremos su camino, tomamos el ejemplo de ellos, seguiremos con su camino de estar dispuestos a entregarse por la verdad, por el espíritu de Am Israel, por los valores y principios que nosotros presentamos, para que Dios nos haga milagros hoy, como hizo Bayamim Ahem, Bazman Hazeh, y que veamos ya de nuevo